Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas que ven este vídeo, el Shaddai, el Elohei Israel esté con cada uno de ustedes, me los ayude siempre, me les bendiga grandemente. En esta oportunidad vamos a hablar de la doctrina del Mesías. Vamos a comenzar con esa enseñanza del Mesías, siguiendo lo que se habló en el tema anterior, en el video anterior, que hablábamos de cuál doctrina. Y ahí llegamos a la conclusión, por medio de la Sagrada Escritura, de que es la doctrina de Cristo. En este sentido vamos a hablar, en este nuevo vídeo, de lo que es la doctrina del Mesías. Y de forma introductoria, vamos a hablar de por qué la doctrina del Mesías, partiendo de ese principio que dijo el Mesías a los judíos que habían creído en él. Eso lo puede leer usted en el libro de Juan, capítulo 8, del 30 al 32. Que dice que Jesús, a quien se conoce, vamos a decir, en el medio cristiano como Jesús, pero que en hebreo su nombre propio es Yeshua, dice que les dijo él a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjese que el Mesías dice: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En hebreo es talmidim. Seréis verdaderamente mis talmidim y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí vemos la importancia que tiene el permanecer en la enseñanza del Mesías, en su doctrina. ¿Por qué? Porque esta dice que nos hace verdaderamente discípulos del Mesías, y segundo, dice que ella nos hace libres. Entonces, ahí está la importancia de permanecer en la enseñanza del Mesías. Pero ¿cómo hacemos para permanecer en la enseñanza del Mesías si no la conocemos? Tenemos que conocer la enseñanza del Mesías. ¿Cuál es la enseñanza del Mesías? ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo debo hacer? ¿Qué debo seguir para conocerla y permanecer en esa enseñanza? Porque si no la conozco, no sé de qué se trata, qué dice, qué muestra, qué enseña la doctrina del Mesías, pues no lo voy a poder hacer porque desconozco. Entonces tengo que conocerla para permanecer en esa enseñanza, en esa doctrina, y así ser verdaderamente discípulo del Mesías y conocer, fíjese, conocer la verdad. Quiere decir que si no se permanece en la doctrina del Mesías, no se puede conocer la verdad. En tal sentido, fíjese que es importante entonces permanecer en la palabra del Mesías por dos cosas. Una, nos hace verdaderamente discípulos de él, y dos, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Pero, ¿qué es la doctrina del Mesías? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Qué enseña? ¿Qué trata? ¿De qué se basa? ¿Cuál es la doctrina? O sea, ¿qué tengo que creer en esa palabra del Mesías para no desviarme de ella? Bueno, en este caso, como dijo el apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 6, capítulo 5, vamos a leer el capítulo 5, vamos a leerlo desde el 11, que dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Fíjese, una persona tarda para oír es aquella persona que no le muestra importancia a las cosas del Creador, y entonces pues como no le muestra importancia, se hace tardo para oír, y por hacerse tardo para oír dice que se hace difícil de explicarle a un tardo para oír. Porque el versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, que habían pasado tanto tiempo que los hebreos estaban escuchando la palabra, y dice: y tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de la palabra de Elohim. Es decir, los primeros rudimentos de la palabra de Elohim. Quiere decir que hay unos primeros rudimentos, unas primeras enseñanzas de la palabra de Elohim. Y esas primeras enseñanzas es que las que se deben de agarrar, ¿para qué? Para que vaya la persona creciendo a medida que va escuchando la palabra de Elohim, pero comenzando de los primeros rudimentos. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, porque todo el que usa de leche
es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá nos dice el apóstol Pablo que la enseñanza del Mesías tiene que ser que se le irle dando a las personas que escuchan la palabra de Elohim, paso a paso, poco a poco, como a un niño. Fíjese que a un niño no se le da inmediatamente, una vez que nació, un guisado o se le dan comida fuerte, sino lo primero que a él se le da es la leche materna. Luego se le van dando otro tipo de lácteos a medida que va desarrollando y va creciendo y va fortaleciendo su organismo. Y luego se le van dando ciertas comidas sólidas suaves y después ya empieza a ser más fuerte hasta que ya come sólido. ¿Por qué? Porque ya ha discernido, ya su organismo ha construido la capacidad para poder digerir una comida fuerte. Asimismo es el creyente, la persona que oye la palabra de Elohim, tiene que empezar poco a poco, lo primero, lo básico, y a medida que va a ir pasando el tiempo y va ejercitando la mente en el conocimiento, va alcanzando conocimiento, pues él se va ejercitando, y a medida que va ejercitando él puede asumir mensajes o enseñanzas más fuertes que contienen la palabra de Elohim, hasta que él sea capaz de asumir cualquier enseñanza que contenga la palabra de Elohim, para que él pueda digerirla como debe ser, discernirla entre el bien y el mal, porque ha perfeccionado su mente. También nos sigue diciendo en el capítulo 6 del mismo libro de Hebreos, el versículo 1 en adelante, dice: por tanto, dejando los primeros elementos de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección. Es decir, hay algo que es primero y luego lo que es perfecto. Entonces, el apóstol está diciendo acá a los hebreos: bueno, usted tiene tanto tiempo escuchando el mensaje, bueno, ya dejen esos primeros rudimentos y avancen a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Elohim lo permite. El versículo 3. Entonces, ¿qué nos da a entender? De que debe de ir la persona creciendo en el conocimiento poco a poco, paulatinamente, hasta que pueda ir ya dejando los primeros rudimentos y avanzando hacia otros rudimentos, hacia otros elementos que contiene la palabra de Elohim un poco más fuerte, hasta que se llegue a esa perfección, tal como lo dice también el libro de Efesios, del versículo 11 en adelante, dice: y él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías, de quien todo el cuerpo, bien trabado y unido por todas las coyunturas, según el poder de Elohim en cada uno de sus miembros, va produciendo el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hasta el versículo 16. Acá nos da a entender Pablo que, como nos dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, ¿qué nos dice? Que a medida que vamos aprendiendo la enseñanza, poco a poco, siendo adiestrados por el conocimiento de Elohim, vamos a llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Es decir, a tener un conocimiento como lo tuvo el Mesías. Y ese conocimiento al que vamos a llegar con la ayuda del Creador a ser como el Mesías, pues es para que ya, como dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Uno que se lleva para un lado y para otro,
No es como un niño fluctuante llevado como vamos a decir, las olas del mar que llevan a alguien, lo traen y lo llevan para acá zarandeado, o llevados por las diversidades de todo viento de doctrina que se emplea, que hay en el mundo, que dice la Escritura que aquí por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas de aquel que la cabeza decir el Mesías, crezcamos en ese conocimiento pleno para que ya no seamos niños, ya no seamos llevados como por cualquier viento de doctrina, sino que tengamos el conocimiento pleno, arraigados, cimentados en el conocimiento del Mesías. Es como una casa. Fíjese que una casa se construye y esa casa tiene que hacerse en unas buenas fundaciones, unas buenas bases, porque esa construcción, esa casa que tenga buenas bases, una buena estructura, pues, y está bien construida, sólida, edificada como debe ser, pues no le va a ser fácil a un viento o a un río que venga y dé con la casa, sino que la casa va a resistir los golpes que pueda recibir. Asimismo es aquella persona que se ha edificado, se edifica en el conocimiento de Elohim. Si tiene una buena base, es decir, partió de unos buenos principios, conociendo la verdad de las cosas y va adiestrando su mente, va discerniendo el conocimiento entre el bien y el mal, entonces esa persona pues va adquiriendo una base sólida, un fundamento arraigado en la verdad, cimentado en el conocimiento de Elohim, en la enseñanza del Mesías, y esa persona va a ser muy difícil que un engañador venga a quererlo desviar del verdadero conocimiento o de engañarlo. ¿Por qué? Porque él tiene el conocimiento pleno para defenderse. Que en este orden de ideas, en forma de introducción de lo que vamos a enseñar en lo sucesivo de la doctrina del Mesías, esta se ha estructurado en siete temas muy importantes. El primer tema son los conocimientos básicos de la Torá Mesías, la doctrina del Mesías, que la llamamos Torá Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías vino a enseñar la Torá de Elohim, como dice el libro de Juan, capítulo 1, 17. Por ejemplo, usted lo puede leer en la Biblia Reina Valera, que dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías, de Cristo. Entonces, esa verdad que vino por medio del Mesías es la Torá que él enseñó, porque él vino a enseñar lo que el Padre le había dado. Él lo dijo, Juan capítulo 7, 16, dice: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Elohim sabrá si la doctrina que yo hablo es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria, el que le envió, este es verdadero. De tal manera que el Mesías vino a enseñar la palabra de Elohim. Y esa palabra de Elohim es la Torá. Por eso se llama la Torá Mesías, la enseñanza del Mesías, de acuerdo a la Torá de Elohim. Pero no solamente la Torá, porque él también vino a enseñar lo que es los profetas, los salmos, en otras palabras, el Antiguo Testamento. En tal sentido, nosotros pues hemos estructurado la enseñanza del Mesías después de una intensa investigación a profundidad de la Sagrada Escritura, para que el creyente, la persona que la reciba, pues esté basado en la verdad, porque se ha investigado, se ha profundizado en ella, y él pueda comprobar por sí mismo si nosotros predicamos algo que es de Elohim o si estamos hablando por nuestra propia cuenta. La persona tiene que comprobar, no creer a lo que dice el hombre, sino abrazar la enseñanza del Mesías, la doctrina del Mesías, y creer, es decir, lo que le muestre la Escritura de acuerdo a la enseñanza del Mesías. Pero alguien, como les decía, para saber cuál es la enseñanza del Mesías tiene que conocerla, y por eso se ha estructurado en 7 importantes temas. El primer tema es los principios básicos de la enseñanza o de la doctrina del Mesías, que es la Torá Mashiach, la enseñanza de Yeshua, a quien lo conocen como Jesús. El segundo estudio
o el segundo tema, que sería, una vez que se termine el tema número 1, se haría el tema número 2, y así el 3, y hasta llegar al 7, es el nuevo nacimiento. El tercero, el mesianista, fiel y prudente, es decir, el seguidor del Mesías, fiel y prudente. Cuarto, el creer del seguidor del Mesías, fiel y prudente, que debe saber y cuál es su conocimiento. Quinto, la gracia y la ley, dos formas de vida, que en este caso se habla de la gracia, es la enseñanza del Mesías, y la ley con relación a todas las obras que se tenían que hacer para perdón de los pecados, y que estas son dos formas de vida bajo el propósito de Elohim. Sexto, los ministerios de Elohim revelados, parábolas y profecía. Ahí también se expone todo lo que es el Apocalipsis. Fíjese que está en el número sexto. ¿Por qué? Porque ya el creyente ha madurado y ha perfeccionado el entendimiento en el discernimiento del bien y del mal, y podrá comprender los misterios de Elohim revelados. Y el séptimo, como el último tema, es el varón perfecto, tal como lo decía Saulo, hasta llegar al varón perfecto. Y ese varón perfecto, pues, el que está preparado para toda buena obra. Así que es importante entonces seguir esta estructura a fin de que el creyente, el que vaya escuchando el mensaje, la enseñanza del Mesías, la vaya escudriñando, se vaya a ir adiestrando en el discernimiento del bien y del mal hasta llegar a ese conocimiento pleno. Pero es importante aclarar que para que sea más fácil el entendimiento de cada uno de los temas, pues cada tema está dividido también y estructurado en partes o capítulos. Los capítulos en partes, las partes en lecciones, las lecciones en secciones y puntos a tratar en cada uno de ellos. En este caso, como vamos a tratar en primer momento los principios básicos de la Torah Mashiach, la enseñanza de Yeshua, o conocida como la doctrina del Mesías, esta a fin de que sea sencilla y fácil de aprender y de digerir, pues se ha estructurado en 5 importantes capítulos. El primero es conociendo al Dios verdadero y a Jesucristo por él enviado. Fíjese que es importante conocer al Dios verdadero y a Jesucristo por él enviado. ¿Por qué? Porque eso nos dice la Escritura, que esa es la vida eterna, conocer al Dios verdadero y a Jesucristo por él enviado. Eso está en el libro de Juan capítulo 17, versículo 3. Entonces hay que conocer al Dios verdadero y a Jesucristo por él enviado. El segundo capítulo es nuestra identidad religiosa, o la identidad religiosa que nosotros debemos de tener. En este sentido tenemos que ver es aquellos discípulos del Mesías, cuál fue su religión, y tenemos que seguir esa religión. En tal sentido debemos de estudiar qué fueron ellos, cómo fueron llamados y cuál fue su religión, y seguir nosotros esa religión, no una religión distinta, sino la religión que siguieron los discípulos del Mesías. El tercer capítulo está basado en 2 reinos, los 2 reinos que hay en la tierra. ¿En cuál de esos 2 reinos están? Y se habla de 2 reinos porque hay 2 reinos, el reino de Elohim y el reino de Satán, o el diablo, como la gente lo conoce. Entonces, ¿cómo conocer al reino de Elohim y cómo conocer al reino de Satán? Como dijo el Mesías, Mateo 6:23. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Cómo hago para conocer el reino de Dios? ¿Y cómo hago para conseguirlo? Si tengo que buscarlo. El cuarto capítulo, es los 2 ministerios o los 2 apostolados. ¿Cuáles son esos 2 ministerios? ¿Cuáles son esos 2 apostolados? ¿En cuál de esos 2 apostolados estoy yo o debo estar? Fíjense que se habla del apostolado de Pedro y del apostolado de Pablo. Entonces, ¿cuál es uno y cuál es el otro? ¿Y por qué hablar de estos apostolados? ¿Y qué quiere decir en este sentido esos 2 apostolados? Y quinto, que es el último capítulo del tema 1, es nuestra fe. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo alcanzar la fe? ¿En qué consiste esa fe? Y todo lo relacionado a lo que
concierne con nuestra fe en el sentido de esta primera enseñanza. Así que estas son las enseñanzas del Mesías. En su primera parte vamos a hablar de lo que es los principios básicos y luego, a medida que vayamos pasando el tiempo, pues se van enseñando otros temas. Cada capítulo tiene, como les dije anteriormente, contiene partes. Las partes tienen lecciones, las lecciones puede que tengan secciones y las secciones puntos y así sucesivamente, a fin de detallar a profundidad todas las cosas que encierran y enseñan la enseñanza, la doctrina del Mesías, como la enseñanza de Yeshua, que es la enseñanza de Yeshua, perdón. Entonces, en tal sentido, mis queridos amigos, hermanos y todos los que escuchan acá, en lo sucesivo podamos estar enseñando el tema 1. Así que todo por eso les dé bendiciones. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Shalom a todos y bendiciones.